El Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a otro programa de preguntas y respuestas. El día de hoy, como siempre, estamos aquí felices trayendo la palabra del Señor y ahora más que todo porque tenemos a una invitada especial. El Señor nos ha dado Gaby esté con nosotros visitándonos y lista para compartir su testimonio. ¿Por qué no nos da un saludito a nuestros amigos? Hola a todos, ¿cómo están? Y es un placer y una bendición muy grande estar con ustedes. Y como dijo la hermana, realmente sí se nos hizo, pero ¿sabe qué compruebo con esto? Que el tiempo de Dios es Así perfecto, es, amén. ¿verdad? Se mueve a su manera cuando es, y Sí. hoy es, y hoy aquí estoy con ustedes. Así es, cuando Él dice es el tiempo perfecto y estamos aquí porque ella tiene un gran testimonio, cosas que el Señor ha hecho en su vida grandemente y que yo sé que pues de los testimonios nos alimentamos. El Señor nos da para que compartamos con los demás y podamos ver las grandezas que Él hace en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar, pero como siempre vamos a orar y poner este programa en las manos de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, de poder hablar de tus grandezas. Padre Celestial, seas tú glorificado en cada palabra que aquí se dice, Señor. Gracias te damos por las mil bendiciones que das a nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que has dado a tu hija Gaby, Señor. Y que ahora, Señor, ella con un corazón dispuesto ha venido aquí a hablar de ti, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer, Señor, de tu amor, Señor. De todas esas maravillas, Padre. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada palabra que salga de nuestra boca sea respaldada por ti, Señor, y que toque aquellos corazones que van a estar allí, Señor, escuchando y se puedan dar cuenta de que hay un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios real y poderoso. Le damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermana, vamos a dar inicio sin más preámbulos porque queremos que usted nos cuente, hermana. Quisiera nos conocerla un poquito más y saber si usted desde su niñez, usted conoció a Cristo, vivió en un hogar cristiano o cómo fue su niñez, cómo fue su creciendo, qué es lo que aconteció en su vida desde su niñez. Cuéntenos un poquito. Claro que sí. Saben, vamos así a entrar en familia, en confianza, así que me voy a sentir bien libre Así y es, voy a hablar amén. así del corazón. Hay veces me veo y veo la mujer que Dios ha hecho en mí y yo me sorprendo. Y me sorprendo mucho porque digo, solo Dios lo pudo haber hecho. Y es cuando me recuerda, y justo al saber que iba a venir a esta entrevista, empecé así, ¿no? Como a hacer memoria de dónde Dios me ha sacado. Pero algo que es bien importante y que yo siento en mi corazón que es que la gente debe de saber es por qué Dios lo hace, por qué Dios nos saca adelante, por qué Dios quiere glorificarse con nuestras vidas. Y creo que cuando entendemos eso es cuando nuestra vida empieza a florecer. Como usted decía, yo no crecí con un trasfondo católico ni cristiano ni nada. De hecho, yo en mi familia no conocíamos de Dios. En la casa tenía tres medios hermanos y un hermano. Éramos cinco, papá, mamá, una vida caótica, bastante inestable, y de Ujú. Dios No se no se hablaba, no se hablaba. conocía. No sé, ni éramos católicos, ni de decir, cada 8 días o cada Ujú. mes, no existía. Era algo que o sea, ¿quién es Dios? No fuimos Ujú. bautizados, no hicimos nada. Lo único curioso es que en la casa, por alguna razón, yo creo que ya cuando yo tendría unos 7 años, apareció una Biblia, pero las Biblias católicas de antes eran como muy grandotas y gruesas. Ujú. A mí siempre me llamaba la atención ese libro, ¿no? Así como que es, y en ese tiempo las Biblias tenían ilustraciones, entonces a mí me gustaba abrirlo y ver los dibujos, y yo decía, ¿quién será, no? Y una vez sí me atreví a preguntar, y yo dije, ¿de quién se trata este libro? Yo no sabía leer muy bien todavía, y eran letras chiquitititas y así, gruesotas, Yo estaba pequeña yo usted estaba cuando... pequeña, Ujú. 7 años aproximadamente. Entonces me dijeron que Dios, y yo dije, ¿pero quién es Dios? O sea, nunca sabía de Dios y de repente Dios, y me dijeron, Dios vive en el cielo. Pues Ujú. yo dije, pues ¿cómo le hago para llegar al cielo, no? De verdad, suena chistoso, pero ya ve que cuando uno es niño es Sí, fantasioso, sí, ¿no? sí. Pues Dios vive en el cielo, y ¿cómo le haré como para llegar al cielo? Y me acuerdo que yo me sentaba afuera
y yo me sentaba así como en las barditas, crecí en Cuernavaca y veía el cielo y yo decía, ¿y si pongo muchas sillas? ¿Y si pongo una escalera tal vez grande? ¿Cómo le hago? Si pido a toda la gente sillas, tal vez yo pueda. Y es que yo quiero conocer a Dios. ¿Quién es? So, Porque nació la esa curiosidad de usted en nació, conocerlo. exacto. Y creo que porque Ajá. todos ya tenemos eso, ¿no? Sí, Espiritual, ¿verdad? Ya exactamente. venimos con ese instinto, Así somos es. creación de Dios. Ujú, Entonces yo tenía esa curiosidad, pero bueno, no, pues pasó una tragedia en mi casa, mi papá murió, pues cambió todo. Para esto nos vamos a vivir con una tía. Esta tía sí eran católicos y ellos sí iban a la iglesia, pero aprendí algo ahí, muy ujú, chistoso. Ya tenía 8 años yo. Aprendí que Dios sí vivía en el cielo, según lo que me dijeron. ujú. O sea, no me mintieron en ese momento. No, ahora ya sé que no. Pero pero bueno, aprendí que él vivía en el cielo, pero que estaba sentado en una silla, así, Ujú. pero juzgando nada más. O sea, era Así. uno con barba, juzgando, observando y que veía todo y juzgaba a todo mundo, ¿no? Así como que tú eres bueno, tú eres no bueno. Entonces yo dije, bueno, Dios es un hombre juzgador y castigador, ¿no? Entonces, y tenías que pedirle, y si él quería, tal vez te hacía el milagro. Porque de eso se trataba, yo entendí que la vida era de pedirle, porque entonces empezamos a vivir una vida muy pobre, de mucha carencia económica, de muchísimas cosas, y era de que es lo que te tocó vivir, a menos que si Dios te hace el milagro, y para que Dios te haga el milagro te tienes que hincar, tienes que entrar de rodillas, o sea, Muchas todo, muchas reglas. Le reglas, ¿no? enseñaron un Dios distante, un Dios Totalmente. juzgador, un Dios no como lo es, no es como un Dios amoroso, un Dios que castiga más que Que todo, castiga. que uno tiene que seguir reglas y si no las hace, viene el castigo. Exacto. Y aparte te meten la culpa, o por lo menos yo así lo sentí, porque resulta ser que en todo ese tiempo surge lo que es la Semana Santa. Y resulta ser que en Semana Santa te hacen lo que es la crucifixión Crucifixión, de ajá. Jesucristo. Ajá. Entonces te muestran un hombre que Jesucristo era un hombre flaco, triste, que lo golpearon y que lo mataron. Entonces Y que yo, ahí y que terminó. ahí terminó. Ajá. Entonces yo, no, hombre, pues con razón no le caemos tan mal a Dios. Si vino acá y le hicimos eso, pues con razón, ¿no? Ahora se está vengando, ¿no? Pero entonces, o sea, tuve esas creencias yo de que era un Dios distante y que no, yo era confuso porque es como que estuvo en la tierra, lo matamos, no era poderoso, pero se hizo poderoso allá arriba y allá nos está juzgando y era una cosa de que pues yo no calificaba aparte, ¿no? Porque decían que tenías que portarte bien. Yo, Claro. después de venir de abusos, porque en mi caso empecé a tener violaciones sexuales desde que yo tenía 5 años. A los 5 años empezaron a violarme sexualmente, muchos golpes. Vi como mi papá golpeaba horriblemente a mi mamá a tal punto de dejar las paredes sangrando, Wow. golpes, yo con mi hermano. Entonces, cuando eres niño, tú piensas es mi culpa. Ujú, Tú no asimilas las ujú. cosas, tú dices es mi culpa, Sí, es mi culpa. Entonces, cuando yo veía que mi papá golpeaba a mi mamá, es mi culpa. Cuando a sí. mí me violaba mi hermano, es mi culpa. Ujú. Entonces, cuando muere mi papá, resulta ser que mi papá muere porque por situaciones trágicas, pero llega mi mamá, nos da un periódico, mi papá me da el periódico donde él está tirado en el piso, con toda la cabeza llena de sangre, así los sesos tirados y todo, y resulta ser que una noche antes que él se fuera, me dijo, dame un beso, y yo estaba, una niña, ¿no? Caprichosa, así, no, no quiero darte un beso, y dame un beso, mi reinita, no quiero, y me doy la vuelta y como normal, como niña, no me logro despedir. Después al otro día veo el periódico con él muerto, fue mi culpa, Sí. fue mi culpa. O sea, entonces, con todo esto, pues yo no calificaba para que Dios, o sea, Dios era castigado, pero yo, o sea, yo empecé a ver a Dios como que pues quisiera conocerlo, pero pues yo no califico, porque tantas cosas yo he hecho, ¿no? Yo, Así es. y es muy, por eso quiero hablar de cómo Dios sana después y cómo a mí me costó muchísimo entender quién es Dios y por qué nos sana. Pero sí fue crecer con un Dios totalmente distante. Qué tremendo el pensar
que es la vida de muchas personas el crecer de esa manera pensando en que Dios es un Dios distante, porque no es su único testimonio el que yo he escuchado de esa manera, que muchos piensan, no han sido educados en su casa, no han recibido esa enseñanza y ese mostrar del Dios real, que es el Dios de amor, sino todo lo contrario, un Dios que únicamente está para juzgar y condenar. Y máxime en una situación como la suya, porque usted misma nos lo dice, que cuando ocurre una violación, es así. Siempre lo he oído en los testimonios, que la mentalidad de un niño no logra asimilar el por qué está pasando esto. Y piensa, soy yo la razón, yo. Y luego tienen ese sentimiento de culpa y de suciedad, de tantas cosas que vienen cargando. Y lo más tremendo, de sentirse solos porque no Totalmente. tienen al Dios que ahora usted conoce y que sabe de que estaba allí para acudir a él, pero siendo una niña y no habiendo sido enseñada de eso, se sentía sola, Ujú. sola y nada más teniendo a un Dios que le juzga. Exactamente, justo, o sea, que no calificaba, o sea, ahora lo que yo agradezco mucho es que creo que desde niña yo tenía esa espinita de querer agradar a Dios y eso siempre quería, yo hubiera querido ser buena, o sea, yo hubiera querido ser buena para conocerte más, yo hubiera querido, o sea, empecé a hacer mis historias, ¿no? Pero sí, ¿no? Era un Dios distante totalmente, seguí creciendo y justo a la edad de la adolescencia pues ya es cuando te rebelas, ¿no? Cuando eres niño, Sí. eres la víctima y todo te Ujú. hacen y cuando llegas a la adolescencia, pues Sí, es ahora me las pagan, sí, ¿no? viene cargando todo eso en el Exacto, corazón. vienes carga y entonces yo empecé con un comportamiento muy agresivo, Ujú. empecé a portarme mal y pues empecé a dañar mi cuerpo. Fue cuando empecé a tener mi primer intento de suicidio y fue como que pues no, ahora sí ya, o sea, si antes no calificaba, ahora sí mucho menos, ¿no? Y era bien curioso porque yo recuerdo y lo digo porque yo sé que hay personas que están pasando esto, yo lo sé que sí. Yo recuerdo que yo me veía al espejo, hermana, imagínate, me veía al espejo y yo me golpeaba. Yo me golpeaba porque yo me odiaba mucho, Ujú. porque yo decía, es que es mi culpa, ¿por qué nací? ¿Por Ujú. qué soy tan mala persona? ¿Por qué soy tan mala? Y yo crecí con eso, que era una mala persona. ¿Por qué nací tan mala persona que me tuvo que violar mi hermano, que me tuvo que abusar el esposo de mi prima? Porque una cosa es violación y otra cosa es abuso sexual. A mí me tocó vivir desafortunadamente los dos. Ambos. Ujú. Entonces era, pero ¿por qué tuve que ser tan mala persona? Ujú. Y era que yo me golpeaba. ¿Y por qué no puedo agradar a Dios? Era, pero siempre Dios en mi mente estaba presente, de forma distante, pero siempre presente. El Entonces, enemigo la acosaba constantemente con constantemente. esos pensamientos. Claro, ahora que ya soy una mujer quizás más, que he crecido en la palabra de Dios, me doy cuenta que era el enemigo. En ese entonces, pues uno no distingue, Ujú. ¿no? No Uno sabe. dice, soy Ujú. yo". O Ujú. sea, entonces eran cosas muy graves. Me tocó vivir con unos tíos que eran unos abusos, no, a mí o sea, de golpes. Ahí Ujú. me tocó vivir todos los abusos. Entonces era de golpes porque me decían que yo era muy cochina. Yo no Ujú. me gustaba limpiar. Y era la verdad, o sea, no me gustaba limpiar. A mí nadie me enseñó. Entonces, pues yo no sabía. Entonces, y eran golpes, y eran, te tiro al piso y en el piso mi tío me agarraba patadas y luego me Wow. levantaba del pelo y me decía que era un parásito y me Wow. decía, si tú llegas a hacer algo en la vida, vas a ser sirvienta y a los 15 años vas a salir embarazada. Y yo, pero ¿por qué soy así yo? ¿Por qué nací así? ¿Por qué soy tan mala? ¿Por qué soy tan cochina? ¿Por qué? Y Dios no me podía Seguía ayudar. condenándose usted Seguía con, sola. no, Ujú. bastante. Y Ujú. lo peor es que Dios no me podía ayudar porque era mala. Ujú. Entonces para mí fue, pues no, y seguía en los intentos de suicidio hasta que fueron 3 intentos de suicidio. El cuarto, dije, hoy sí le voy a dar, hoy sí tengo que morirme, porque pues ya no tanto el intento y yo no sirvo para nada. Lo que me decían mis tíos, eres un Ujú. parásito. Entonces Ujú. tengo que morirme, o sea, tengo que morirme. Me tomé 100 pastillas para morir, para dormir. 100 pastillas. 100 pastillas. Las conté así. Y Oh, wow. ya sé, fue increíble, ¿no? Wow. Sí. ¿Y cómo lo sobrevivió? O sea, sé que pues
sabemos que por la mano de Dios, pero ¿cómo? ¿Qué ocurrió? Pues resulta ser que antes de tomármelas, yo le escribí una carta a Dios y yo empecé a decirle a Dios todo lo que yo pensaba de él. Yo nunca jamás pensé, porque yo no conocía de Dios, yo nunca pensé como en culpar a Dios, porque yo he oído otras personas que culpaban Culpan, a Dios, sí. pero en mi mente, como yo Ujú, crecí o cuando ya conocí a Dios, yo para ujú, mí él pues juzgaba, yo no pensé culparlo, yo me culpaba, ¿verdad? ujú. Entonces yo le escribí una carta a Dios y le decía, me hubiera gustado conocerte más, me hubiera gustado ser buena y yo sé que tú eres bueno y me imagino en el mundo que tú estás. Yo me acuerdo lo que yo le escribí a Wow. Dios, yo me acuerdo y yo le decía Momentos antes de tomar la momentos decisión. antes. Entonces le Wow. escribí cartas a Dios, le dije, o sea, imagínese, yo le dije esto a Dios escrito, le dije, perdóname, perdóname, yo sé que me voy a ir al infierno, pero me hubiera gustado irme al cielo y conocerte, me hubiera gustado abrazarte. Porque yo lo veía con barbón y así, a pesar de que decían juzgador, pero me hubiera gustado conocerlo. Dije, pero pues me voy a ir al infierno, pero ojalá y sí me muera esta vez. Entonces agarro las cartas, me las pego. Hice carta para mi mamá, le dije, mamá, perdóname por ser esto y por ser esto otro, a mi hermano, porque pues con ellos era con los que viví más, Ujú, me las pego con tape, me tomo las pastillas. Yo no sé cómo pasó, porque esto estábamos en un departamento, estaba con ujú. una amiga, ella también se iba a suicidar, estábamos encerradas. No entiendo cómo, no recuerdo, realmente no lo recuerdo, pero yo sé que yo me tomé las pastillas, me empezó a dar muchísimo sueño, yo no recuerdo nada, pero de repente me vi en una alberca, estaba yo en la alberca y de repente yo me vi como acostada y de repente yo vi que mi cuerpo salió y me estaba viendo Ujú, y ya no supe qué pasó. Días después amanecí en el hospital con llena de carbón porque me dieron carbón para que creo que para limpiar el estómago o algo así. Lo ujú. que dicen es de que nosotras nos tomamos las pastillas, También su amiga. también mi amiga, sí, ella también Ah, las dos nos íbamos a suicidar ya. wow. Entonces lo que dicen que no las tomamos, pero que sí alcanzamos a salirnos, que si nos hubiéramos quedado encerradas, no hubiéramos sobrevivido. Pero gracias a que nos salimos, y yo no sé No cómo, tiene memoria no tengo eso. memoria, o sea, yo Ujú. recuerdo que 100 pastillas para dormir, o sea, a mí, yo me acuerdo que yo me caí dormida, me empezó a dar Claro. muchísimo sueño. No sé cómo bajamos las Es escaleras, increíble es cómo increíble, pudieron hacer exacto. ese paso de No lo salir. recuerdo, no lo recuerdo. Yo Mm, solo sé que nos dijeron que sí nos bajamos y ujú, que cuando estábamos en la alberca que empezamos a tener convulsiones y que como había gente que nos vieron que empezamos así a hacer cosas muy raras y ujú. que llamaron a la policía y pero a la ambulancia y fue que vinieron por nosotros. Pero de no sé, o sea, no sé cómo bajamos las escaleras, no recuerdo nada de eso. Fue la gracia de Dios, me imagino, el Exactamente. Ujú, propósito de Dios. exacto. De a partir de ahí me hubiera gustado decir que, ah, no, ya dije, gracias a Dios porque me diste una oportunidad. No, o sea, no fue así. Ujú. Dije, de plano no sirvo para nada. Hoy sí, y dejé de querer comunicarme con Dios. Así dije, no, ya no sirvo para nada, ya no, porque ni para matar me sirvo. Y quedé con miedo de volverlo a intentar. O sea, ya dije, no, Ujú. ya no, porque fue una ¿Cuántos días experiencia. pasó en el hospital? Fueron como 3 días, me parece. Ujú. Fueron 3 días y fue una experiencia tan fuerte que dije, no, pues ya tampoco la voy a volver a repetir, porque recuerdo que fue, y después las secuencias de Ya. eso, Ujú. fue una experiencia muy horrible. No, así que dije, no, pues ya no sirvo para nada. O sea, ni me puedo matar, ni puedo ser feliz, ya ni le voy a escribir a Dios porque hasta vergüenza me da, ya para qué para qué vivo. O sea, ya una depresión Tremenda, completamente, sí. ¿no? Con todo eso ya Sí, tenía claro. 18 años ahí, Ujú. ya tenía 18 años, no tenía ilusiones yo de vivir, completamente muy obesa, muy obesa, empecé a tomar mucho alcohol, empecé a usar el sexo como un escape y no como sexo como que dijera tenías un novio que la quería y hacían, tenían, no, o sea, no tenía novio. Ujú. Entonces, pero si alguien me hablaba bonito, quien sea, y Dios, bendito Dios que me ha sanado de eso, quien sea, a mí no me importaba si tenía 100 años, 40 años, no me importaba, yo me habla bonito, me tengo que tener relaciones sexuales. Entonces fue Tratando de llenar ese vacío tratando, exacto, de de buscar amor totalmente. claro, Eso era lo que usted buscaba. totalmente, Por pero no lo eso entendía. su corazón, su alma estaba necesitando llenar ese vacío que sabemos nosotros ahora, porque solamente Dios lo puede llenar. Y esa misma necesidad, ese anhelo de sentir ese amor que no había tenido en su niñez por ningún lado. Entonces eso era lo que la llevaba a buscarlo.
obviamente de manera equivocada. Totalmente, exacto. Y bueno, pues, o sea, no era mi forma de buscar amor y de escaparme de esa realidad, Sí. de tener momentos de amor, de Ujú, placer. ujú. Entonces, pues así empecé a crecer, o sea, empecé a dejar que pasaran los años más que nada. Ya no tenía ilusión ni nada. Entonces, empecé a, resulta ser que llega un libro a mis manos que se llama Volar sobre el pantano. Es un libro, no es cristiano, el autor me parece que es cristiano ahora, vamos a hacerlo famoso, se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y resulta ser que en ese libro, Volar sobre el pantano, no recuerdo, léanlo por favor, pero habla de unos niños, me parece. Lo que recuerdo es el mensaje. El mensaje era de que unos niños tenían una vida tan trágica, pero que ellos decidieron cambiar esa vida. Y el autor hablaba de que podíamos cambiar nuestra realidad. Entonces yo lo leí y yo dije, ¿será cierto? Y luego dice, el autor se refiere a todos en general. Dice, tú que estás leyendo, tú tienes el poder de cambiar tu vida. Si tú naciste en la miseria, si tú naciste en un pantano sucio, y yo relacioné Claro. totalmente, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes salir de ese hoyo. Y yo me quedé así como, ¿se puede? ¿Se puede cambiar? O sea, uno elige cambiar su vida. A Ujú. mí Le abrió su me mente. abrió mi mente, Ujú, me abrió mi mente, me abrió mi mente para desear cosas buenas, pero no me abrió mi mente para sentir paz. ujú. No sentía paz, aunque ya sentía ganas de salir adelante, yo tenía una cosa Sí, horrible. tenía el deseo de cambiar su vida, de no sé, continuar en lo mismo, en la misma depresión, de sentirse, de sentirse igual. Quería usted que hubiera un cambio, pero obviamente, como usted lo dice, no hubo paz porque la paz solamente Dios la puede dar. Totalmente, Ujú, totalmente. Entonces, a partir de allí, llegó un librito a mis manos que se llama 5 minutos con Jesús sacramentado. Y es un libro católico, es un librito católico. ¿Cómo llegó a mis manos? No recuerdo. Pero me acuerdo que yo lo leía y me encerraba en un closet. Estaba muy triste y ya tenía la esperanza, la ilusión de querer cambiar, pero esta tristeza, yo oía voces en las noches. Yo sentía que me movía en la cama, era una ansiedad terrible. Yo no quería ser yo, ya con aspiraciones, ya con ujú, ganas de triunfar, ujú, ya con la decisión y con la convicción de que sí puedo cambiar mi vida, pero por esta otra parte está todo esto que me está ujú. pasando. Claro. Entonces ahí en ese librito que dice 5 minutos con Jesús sacramentado, es como que Jesús empieza a escribir una carta o un mensaje y que le empieza a decir, hijo, sé que estás sufriendo, ven a mis brazos. Empecé a como a querer a ver a Dios de otra forma. Pero yo dije, ¿será cierto? Pues por lo menos se siente bonito, ¿no? Entonces empecé a leerlo y a partir de ahí empecé así como a sentir a Dios otra vez nuevamente en mi vida. Empecé como que apareció Dios en mi vida, pero yo traía muchas cargas, yo traía muchos conflictos, yo traía muchas cosas en mi mente que no iba a ser tan fácil. Ahora que lo veo desde un punto espiritual, yo creo que es así como que no iba a ser tan fácil que el enemigo me soltara, ¿no? Ujú, Entonces yo tenía muchas cosas así que dije, bueno, puede ser que sí sea Dios bueno, pero bueno, me empecé a enfocar más que nada yo en lo mental, en el salir adelante, ujú, en el superarse, pero de forma mental, porque empecé a leer mucho de que con la mente, que todo es mente, que todo es mente y que el poder de la mente y que la mente puedes hacer cualquier cosa, pues dije, pues vamos con la mente, ¿no? Y ujú. empecé a tomar muchos cursos, empecé a tomar cursos, por ejemplo, de caminar en fuego. Aprendí a caminar en fuego, así el A fire, controlar la a controlar mente la mente mientras para camina a caminar en fuego. carbones Oh, así wow. incendiando, porque decían la mente, con la mente todo puede, pues vamos con la mente, ¿no? Soy muy intensa, cuando me entrego algo, me entrego, ¿no? Ujú, Entonces empecé y que con la mente y voy a crear cosas y empecé a salir, digamos, no de la depresión, pero empecé a salir quizás de un estado muy caótico, de quizás muy oscuro, a querer hacer cosas, pero con la mente. ujú, Y entonces empecé a lograr cosas. Tenía 20 años, ganaba muy bien, sí ganaba muy bien para mi edad, pero en las noches, o sea, era caótico lo que yo pasaba, era muy triste
y crecí en la mente y empecé a meterme en muchas cosas, hasta Dianética, Scientology, porque decían que la mente y que nada más conquistaras la mente, y pues yo trato de conquistar esta mente, pero pues, ¿qué más? Y te empiezas a meter más y más adentro, pero en realidad es como, me tomó tiempo darme cuenta que no, sí, la mente es muy poderosa, sí podemos Ujú. lograr muchas cosas, pero es un equilibrio, pero el que domina todo es Jesús, es Amén. Dios. Ujú. Cuando logras dejar tu vida en manos de Dios, entonces sí puedes tener los conocimientos y aplicarlos para tener disciplina, para lograr cosas. Pero si no tienes esa paz, ¿de qué sirve tener lo demás? Hay muchas personas que de igual manera también buscan encontrar esa paz, esa libertad, ser liberado de todo eso, de toda esa opresión, de todo ese pasado, de todas esas tristezas, y lo buscan equivocadamente. Muchos hablaban, me parece que en el programa anterior, acerca de este New Age, que así le llaman, ¿verdad? Que también son cosas que la gente se involucra y tratan de buscar encontrar esa paz, que el karma y todo eso, tratando de llenar eso que la verdad en nada se puede lograr, sino únicamente en Cristo. Pero pues equivocadamente el humano, porque tiene ese vacío, tiene esa necesidad, lo busca de esa manera. Totalmente, sí. Daba un testimonio la semana pasada acerca de una persona que así buscó hasta que tuvo su encuentro con Dios y Dios le hizo ver que Él de verdad existía, lo que andaba buscando era Él. Y hizo Él y tomó esos versículos bíblicos donde el Señor muestra de que nosotros tenemos poder en nosotros para hacer cosas de la mano de Él, ¿verdad? Cosas grandes. Y es cierto, nuestra mente también tiene poder y Claro, tenemos la habilidad de poder combinar eso, nuestra mente con nuestro espíritu y hacer cosas grandes, pero para Cristo. Pero en este caso, usted dice, usted estaba buscando eso, pero aún no había llegado a Cristo, aún no había llegado a conocer a su Salvador y entonces estaba usted nada más. Usted con sus fuerzas luchando, buscando aquí, buscando allá. ¿Quién me puede solucionar? ¿Quién me puede traer esa paz? ¿Cómo puedo lograr cambiar totalmente todo? Mi pasado, mi vida, mis anhelos, mis perspectivas. Y andaba usted en esa búsqueda. exactamente. Y ahora yo lo que voy a decir es la experiencia que yo tengo con Dios, ¿verdad? Yo he aprendido que Dios permite cosas que solamente de esa forma vamos a poder realmente llegar a Él. Es la única forma que vamos a poder entenderlo en ese momento. Creo que Dios es tan paciente, tan amoroso, tan sabio, que cualquier instrumento, por más que sea de quien sea, Él lo puede transformar para bien. Porque en mi caso, lo que Dios tenía que hacer conmigo era cambiarme el chip de decirme que yo era valiosa, que yo era valiosa para Él, que Él, ese Dios que a mí me habían presentado como que juzgaba, que Él me amaba a mí, Él me amaba a mí Como estuviera. como estuviera Ujú, y lo que yo fuera. ujú. Y aunque no fue mi culpa porque yo era una niña muchas cosas, pero aunque así hubiera sido mi culpa todo, él me seguía amando. Y su motivo no era para juzgarme, fue tu culpa o no fue tu culpa. Su motivo es porque eres mi hija y porque eres una extensión de quien yo soy. Te voy a salvar porque eres una extensión de mí. Yo tengo dos hijas y ellas son extensión mías. Yo las cuido, yo las protejo porque es quien soy yo. Ujú. Es por ellas también, pero es por quien yo soy, es parte de mí, Y por el amor que usted les por el tiene. amor y por Ujú, lo que soy, son mías, son mis hijas, son mi ujú. protección. Y Dios me tuvo, y tomó varios años, el yo entender que porque Él es amor y que aunque yo hubiera sido la única que hubiera estado en el mundo, Él aún así hubiera enviado a Jesucristo Así y es. Él me hubiera agarrado en sus brazos y Él me hubiera abrazado, que no se trataba de que Él no quería, que yo no estaba lista. Yo tenía muchas cadenas, muchas voces, muchos espíritus. Entonces Él se valió de la forma que yo podía entender en ese momento. ¿Cómo es una de las formas que yo podía entender en ese momento? A mis manos llegó otro libro, Dios se comunica conmigo por libros. Entonces llega otro libro que se llamaba Conversaciones con Dios. Y si es de la nueva era, no lo lean entonces, ¿no? Pero en ese libro
el autor habla de que hay un Dios que te ama, o sea, Ujú. que un Dios te ama como tú eres. No es como que Él te ama, Correcto. pero no habla de Jesucristo, Él solo habla como de un De Dios, Dios. de un amor. Ujú. Entonces Él habla de que te ama y entonces a mí también me empezó como que a querer conocer a ese Dios de amor más. Y es lo que Dios usó. Entonces, pero desafortunadamente me empecé a involucrar mucho en la nueva era, porque dije, aquí es donde es la verdad, porque te dice, ¿no? Como que la metafísica y todo esto es la verdad, porque Ujú. lo demás juzga, porque lo demás es odio, porque lo demás es todo eso. Y aquí hablan de un Dios de amor, entonces yo me empecé a involucrar en eso. Y eso obviamente te lleva que al tarot, que a los Ujú. cuarzos, que a cosas que te van abriendo puertas que no son necesarias. Ujú. Entonces, pero lo que sí entendí, y eso entonces que me gustaría dejar este mensaje muy claro, que Dios va a usar cualquier instrumento para sanarte, que el Así es. tiempo de Dios es Así perfecto, es. su sabiduría es inmensa, que a pesar de que yo lo veo así como que decía, ok, Gaby, este libro quizás iba a abrir otras puertas, pero es la única forma que tú vas a entender. Y en su momento yo te voy a seguir dando señales, yo te voy a seguir llevando a la verdad. Entonces fue lo que encontré hasta que encontré a Jesucristo y que fue ya a los 23 años y me invitaron a una iglesia y resulta ser que yo no quería ir a la iglesia porque yo sentía que yo era una mujer como, o sea, yo soy de la nueva era, yo no necesito iglesia, la iglesia es para gente retrasada, yo ya sé de mentalismo, yo ya sé del amor de Dios, yo no necesito ir a esas cosas, pero voy a ir, según yo, por hacerle un favor a mi mamá. Así, y sé que vamos a, para concluir esta parte de la entrevista, les voy a decir, ese testimonio va a ser muy breve. Yo dije, voy a hacer porque pues soy un buen, ya creía que era un buen ser humano. Ujú. Así que le voy a hacer un favor a mi mamá. Yo llego a la iglesia creyéndome con el conocimiento y todo, 23 años, tocan una canción, pasa un pastor. Ah, para esto yo ya según sabía hasta leer la mente y cuando alguien decía la verdad y todo, yo veo al pastor, Pastor Hamlet, le mando un saludo y lo veo y le veo los ojos primero y lo observo profundamente y dije, este hombre está diciendo la verdad. Este hombre, yo dije, si alguien viniera y le dijera, te voy a quitar la vida si niegas a Jesucristo, este hombre perdería la vida. Este hombre cree lo que está diciendo, dije, así que voy a creer. Y tocan una canción y para dejarlos picados a la segunda parte, tocan una canción que dice, cansado del Sí. camino, sediento de ti. Yo caí de rodillas, no podía dejar de llorar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de llorar? ¿Qué me pasa? Y era llanto y llanto y llanto y llanto y llorar y llorar. Y fue cuando dijeron que si queríamos aceptar a Jesucristo. Tenía 23 años yo y yo me paré al frente y yo dije, yo quiero aceptarte como mi Salvador. 23 años, tengo 22, yo voy de retrasa, Vas para atrás. yo voy para atrás. Han pasado 22 años, Ujú. 23 años desde que yo recibí a Jesucristo. Ha sido todo Y un un camino cambio. Ujú. y un caminar, porque tenía que Cierto. sanar muchas Sí. cosas en mi Dios. Pero a partir de ese momento que yo dije, yo te acepto en mi corazón, yo empecé a ver otra realidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Es un testimonio tremendo que en el tiempo que tenemos no es posible que nos pueda contar todo lo que Dios ha No, hecho, cómo ha cambiado esa vida tan tremenda que le tocó vivir y cómo nos sirve de ejemplo pues para aquellas personas que estén viendo en este momento todo lo que nos está diciendo, tanto el hecho de que la confusión de muchas personas de que tenemos que estar completamente limpios para poder acercarnos a Dios, que es una mentira tan grande que el totalmente. enemigo nos pone. Lo hace porque sabe que de esa manera nos tiene distantes, porque Exactamente, nos sí. sentimos culpables y entonces decimos, no, a mí no me va a ni voltear a ver, a mí no me va a escuchar, ¿verdad? ¿Cómo? O mi problema no le interesa y son mentiras que el enemigo mete, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y que Él es un Dios compasivo y amoroso y paciente con nosotros. Sí. Paciente porque aunque caigamos y caigamos, Él está allí para amarnos y para guiar nuestra vida. Así que, hermana, le doy gracias por esta parte de su testimonio, pero no hemos terminado. Estamos apenas empezando y lo invito a usted a que la próxima semana no se pierda la continuación de este hermoso testimonio porque falta
que ver cómo ahí empieza la relación de nuestra hermana con Dios y de su nuevo caminar. Muchas cosas le pasan, muchos tropiezos todavía más que el Sí, Señor le ha ido ayudando a superarlos. Así que los invitamos a que si usted también está interesado en conocer a ese Dios, en lo que Él ha hecho en la vida de ella, que también lo puede hacer en la suya, no se pierda la próxima semana el programa. Aquí los esperamos, hermana. Muchas gracias. gracias a usted. Gracias y nos vemos la próxima semana Claro que nuevamente. sí. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.